a revisar con más frecuencia, la va a utilizar con más frecuencia que las otras regiones, ¿no es cierto? Que la región pectoral, o la región external o preesternal o la axilar, todas esas regiones son un poco más, menos, en definitiva, menos utilizadas en la práctica. Pero la costal lateral o la región lateral del tórax es así porque ahí es donde rápidamente vamos a tratar de ubicar los pulmones y el corazón, que son los órganos fundamentales de la respiración y del aparato circulatorio. Eso que generalmente se tienen que evaluar con frecuencia, ¿no? Bueno, habíamos alcanzado a ver un poco esto. Alguien, no sé qué está preguntando, si alguien lo quiere leer a la pregunta, porque yo por ahí en el chat no le doy mucha pelota. ¿Qué preguntan ahí? No sé qué dicen. Yo, profe. El próximo va a tomar nuevamente región, y sí, algo de tórax iba a entrar, seguramente todo lo que hemos visto después del último parcial, y no sé si nos dará el tiempo, yo calculo que sí, para ver, abarcar algo de abdomen, seguramente las partes superficiales, algunas subregiones, bueno, vamos a ir viendo cómo lo piloteamos, pero es muy probable que sí. Bueno, entonces alcanzamos a ver un poco los planos anatómicos de esta región lateral, donde sabemos que hay una importante cantidad de músculos, no son muy voluminosos, porque en sí la mayoría son todos músculos planos, pero que forman parte de la pared lateral del tórax, y que esa musculatura por ahí las tenemos que considerar en el caso de hacer algún abordaje quirúrgico, de hacer alguna punción, como a veces es necesario hacer para eliminar un contenido excesivo de líquido pleural, que a veces pasa en algunas patologías, como son las pleuroneumonías o las pleuritis. Entonces es necesario recurrir a esos procedimientos para evacuar el líquido excesivo, que a veces dejar ¿cómo se llama? Un drenaje puesto, para que lógicamente vaya saliendo ese contenido que está dificultando la respiración, y en algunos casos también complica también la cuestión de la parte del latido cardíaco, ¿no? Así que bueno, un poco la idea es esa, que ustedes conozcan, repasemos algunas cuestiones vinculadas a la pared, vamos a ver también el tema de lo que son los vasos y nervios intercostales, que tienen que ver con la pared costal, con la pared lateral del tórax, y esos vasos y nervios hay que reconocer la ubicación por donde van a ir transitando, porque cuando uno tiene que hacer este tipo de procedimientos, punciones, o hay que colocar, ¿no es cierto?, un drenaje y demás, la idea sería no lesionarlos, ¿sí? Porque podemos provocar una hemorragia, podemos lesionar las arterias, venas intercostales, y eso provocaría un acúmulo, empeorando, digamos, acúmulo de sangre, empeorando la condición que ya tenemos, que es un acúmulo excesivo de líquido pleural. El año pasado el profe de Santiago compartió un video que quedó guardado ahí en el Classroom, donde le hicieron un drenaje, una punción y un drenaje de líquido, creo que era líquido pleural, no me acuerdo bien, pero me parece que sí, de un perro, y lo hicieron ayudado de ecografía. Esa es una ventaja que tenemos hoy en día, que es una herramienta que se utiliza con mucha frecuencia y que nos ayuda a identificar puntualmente algunos lugares para hacer este tipo de procedimientos, y muchos otros, ¿no? Bueno, ahí están los músculos intercostales, que están ya formando casi las últimas capas musculares, ¿no es cierto?, de lo que sería la pared lateral del tórax, o la región costal lateral, los intercostales externo-internos, que tienen una inclinación en sus fibras similares a la inclinación que van a tener los músculos oblicuos abdominales. Los oblicuos abdominales, que son parte de la pared del abdomen, tienen la misma inclinación que los intercostales externos y los internos, ¿no? Se copian un poco la dirección de las fibras musculares. Bueno, ahí ya nos metemos casi de lleno dentro de la cavidad, y las últimas capas antes de llegar a la cavidad pleural sería la fascia endotorácica, que es una membranita muy finita, realmente es muy finita, que está pegada del lado interno de las costillas y también de los músculos intercostales, y está también muy adherida a la pleura, ¿cierto?, a la pleura parietal costal. Acá dice pleura costal, pero el nombre completo sería pleura parietal costal. La pleura tiene dos partes, una parietal pegada a las paredes
y una visceral que se adhiere íntimamente a el pulmón, por eso se llama pleura pulmonar. La pleura parietal, en este caso costal, es la que va a quedar muy unida, muy fundida a la fascia endotorácica y no se pueden prácticamente separar, no tendría ningún motivo para hacerlo, digamos, algo que sea una disección, pero si no en la práctica hay que tener en cuenta que van a atravesar dos membranitas muy finitas y de ahí recién van a introducirse dentro de la cavidad pleural. ¿Sí? La cavidad pleural que está entre lo que sería la pleura visceral o pleura pulmonar y la pleura parietal, en este caso pleura costal, ¿no es cierto? La pleura parietal también tiene porciones que se adhieren al diafragma, de ahí toma el nombre de pleura parietal diafragmática, otra parte que se adhiere con el saco pleural del lado contrario, formando una especie de tabique en el plano medio, y ese tabique en algunos lugares tiene ciertos espacios, hay cierta separación entre esas pleuras. Esa pleura se llama pleura mediastínica, es la que justamente está en el plano medio, y en ese lugar, más o menos en la mitad del tórax, más o menos en el plano medio del tórax, es donde va a estar el corazón, los principales vasos y nervios, la tráquea, el esófago, nódulos linfáticos, bueno, todo eso va a quedar alojado como en ese callejón que más o menos está ocupando el centro de la cavidad, que se denomina mediastino. Mediastino, en definitiva, se forma por el adosamiento de la pleura mediastínica de un lado, más el adosamiento de la pleura mediastínica del otro. En algunos lugares están estrechamente pegadas ambas pleuras mediastínicas, y en otros lugares dejan un espacio, ¿sí? Una separación, donde ahí ese espacio está ocupado por estos órganos que mencioné recién. El corazón, con su pericardio, que es otra membrana serosa, los principales vasos y nervios que hay dentro del tórax, que hay muchísimos, ¿no? Los nódulos linfáticos, la tráquea, el esófago, bueno, todos los elementos básicamente están ubicados en el mediastino, con la excepción de los pulmones, que no están dentro del mediastino, ¿sí? Los pulmones no están dentro del mediastino, y también hay un par de elementos ahí, un elemento neurológico, nervioso, que es el nervio que se destina al diafragma, que se llama nervio frénico, el nervio frénico del lado Paco, derecho, ¿sí? No queda dentro del eh, mediastino. acá una compañera Sí, está haciendo una pregunta en el chat. bien. La cavidad pleural Pregunta si está la entre cavidad... las pleuras. Sí, sí, está claro, entre la pleura visceral y la pleura parietal sería. Eso es la cavidad pleural. La pleura parietal se la divide de acuerdo a la parte que tapiza. La parte que recubre las costillas se llama pleura parietal costal. La parte que se adhiere al diafragma se llama pleura parietal diafragmática. ¿Sí? Porque imagínense ustedes que, ya lo voy a mostrar en otro dibujo, vamos a poder, imagínense que la pleura, como estamos viendo acá, está abierto, está hecho una ventana, ¿no es cierto? Acá en la pared costal lateral, está hecho una ventana, y acá es como que se reflejó la pared, se dobló la pared, las costillas, los músculos intercostales. Bueno, acá tendríamos, no es que tendríamos, está la pleura parietal costal, que está bien pegadita a los huesos, a las costillas, los músculos intercostales, bueno, todo bien adherido a él. La pleura parietal porque hace referencia a la pared, cuando llega a la zona donde está el diafragma, donde se inserta el diafragma, que acá lo estamos viendo, ahí están observando ustedes la inserción, una de las inserciones que tiene el diafragma, que es la inserción costal. Bueno, el diafragma, cuando la pleura llega hasta ese lugar, choca contra el diafragma, gira y se adhiere íntimamente al músculo diafragma. Bueno, en ese momento la pleura cambia de nombre, se transforma en pleura parietal diafragmática. La pleura sigue tapizando el diafragma, ¿no es cierto? Y se orienta, se dirige hacia el plano medio. Más o menos en el plano medio se va a chocar con la pleura que viene del otro lado, ¿sí? Porque el tórax se lo considera como que son dos mitades, un hemitórax izquierdo y un hemitórax derecho.
¿sí? Donde en cada lugar, en cada mitad, hay un saco pleural que en la mayoría de los animales es independiente del otro, es decir, que no están conectados los sacos pleurales. En algunas especies se ha demostrado que sí, bueno, en algunos casos se ha debatido si no es un efecto posterior a la muerte. Bueno, en definitiva serían como dos sacos independientes, dos sacos pleurales independientes, el del lado izquierdo y el del lado derecho. Bueno, justamente más o menos a la mitad, la pleura de un lado se choca con la pleura del otro. Entonces, justamente en el lugar donde se chocan, nuevamente se pliegan ambas pleuras y es ahí donde se forma la, la pleura, se transforma en pleura mediastínica. Esto es bastante difícil de explicar, inclusive hasta en la práctica, porque imagínense ahora en la cuestión virtual, eh, es casi algo muy abstracto de tratar de ejemplificar y de poder hacerse entender. Pero en definitiva la pleura va cambiando de nombre, es como si fuese una bolsa. Ustedes imagínense una bolsa que entre ambas paredes de esa bolsa hay una pequeña cantidad de líquido, ¿sí? Una pequeña cantidad de líquido. Una pared de la bolsa se adhiere a las costillas, otra parte, supongamos el fondo de la bolsa, se adhiere al diafragma, la parte más interna de esa pared de la bolsa va a quedar en contacto con una bolsa del otro lado, va a quedar como adherida a una bolsa que tenemos del otro lado, ¿sí? Justamente ambas paredes que están tocándose entre sí, que en algunos lugares están bien pegadas, eso forma el mediastino, y en algunos lugares queda una separación, un espacio, donde ahí queda alojado el corazón, el esófago, la tráquea, vasos, nervios, nódulos linfáticos, bueno, todo ese espacio que queda entre medio de ambas pleuras mediastínicas, eso se denomina espacio mediastínico, ¿sí? Pero hagan de cuenta que son dos bolsas, ¿sí? Dos bolsas que la boca de la bolsa tampoco está abierta, sino que está cerrada. Es una bolsa cerrada donde adentro de esa bolsa lo único que hay es una pequeña cantidad de líquido pleural, ¿sí? Que produce la pleura, ¿sí? Y esa bolsa queda, por un lado, adherida a las costillas, por otro lado queda adherida al diafragma, otra parte de la pleura queda en contacto con los pulmones, revistiendo completamente todos los lóbulos, todos los bordes, todos los surcos de los pulmones, y otra partecita de esa bolsa establece contacto con la bolsa del otro lado. De ahí es que aparecen tantas partes de la pleura. La pleura es una sola membrana, en definitiva, que va cambiando de nombre de acuerdo al lugar que va revistiendo, al lugar que va tapizando. Lo que tapiza las costillas se llama pleura parietal costal, lo que reviste al diafragma se llama pleura parietal diafragmática, lo que contacta contra los pulmones se llama pleura visceral o pulmonar, ¿sí? Porque es una membranita que queda muy pegada a los pulmones, lo que le da el brillo. Si ustedes se fijan en esta imagen, es bien brillante. Bueno, ¿por qué? Porque tiene una pleura adherida ahí, que es muy difícil de despegar. Uno lo agarra con una pinza y cuesta, se rompe todo, es una membrana tan finita que no la podemos sacar fácilmente del tejido pulmonar. Y bueno, y hay otras partes de la pleura que contactan con el saco pleural, con la bolsa del otro lado, y eso es lo que forma la pleura mediastínica y forman el mediastino entre ambas bolsas, ¿sí? Es ahí donde queda entonces ubicado el corazón, el esófago, la tráquea y demás. Después si hay otro esquema, lo vamos a tratar de explicar, pero es algo que siempre cuesta de explicar y de entender cómo es que esta membrana va revistiendo todas las paredes, ¿no es cierto?, de la cavidad, e inclusive va revistiendo también a los pulmones y forma el mediastino. Son todas partes conformadas, ¿no es cierto?, por la pleura, por las distintas partes de la pleura. La pleura pulmonar tiene poca cantidad de inervación y la pleura parietal tiene una gran cantidad de inervación, tiene mucha sensibilidad, lo que está en contacto con la pared costal. Por eso las pleuritis, cuando se afecta, ¿no es cierto?, la pleura pegada a las costillas, son muy dolorosas, provocan mucho malestar. Pero las afecciones pulmonares por ahí, donde hay afecciones de la pleura pulmonar, eso en general no causa, digamos, la pleura esa no tiene tanta sensibilidad, por lo tanto no es tan
tan doliente, si se quiere, ¿no? Bueno, este esquema daría para explicar un poco esa cuestión de la pleura, pero tendría que hacer unos dibujos medios complicados, ¿no? Pero acá estamos viendo la cavidad pleural. Esto es son dos cortes muy similares. Esto es un corte frontal en un bovino y esto es un corte frontal en un perro, donde lo estamos viendo, en este caso, bien desde dorsal, el del perro bien de dorsal, y en este caso lo estamos viendo medio inclinado, medio de arriba, pero también de costado, ¿no? Más allá de la cuestión de la forma, que se nota en ambos casos y en todas las especies ocurre algo similar, que tiene esa forma bastante cónica, ¿ven? Es una forma cónica que tiene la cavidad torácica. Fíjense que las proporciones son bastante llamativas. Y esto es importante porque después cuando veamos la cuestión de la topografía abdominal, de los órganos abdominales, vamos a ver que hay muchos, o algunos, no digo muchos, pero hay algunos órganos abdominales que están protegidos por costillas. Como por ejemplo acá en esta imagen del perro, fíjense hasta dónde llegan las últimas costillas, ¿no? Hasta ahí llega la última costilla, más o menos. De este lado pareciera que el corte no quedó muy bien, pero más o menos llega hasta por ahí. Bueno, fíjense que acá aparecen órganos, por ejemplo, el hígado, parte del estómago, que es eso, que quedan como protegidos por costillas y uno puede suponer que entonces están como dentro de la cavidad torácica, pero eso no es así, porque el diafragma, ya sabemos que el diafragma tiene una convexidad muy marcada hacia el interior de la cavidad torácica. Entonces, reduce bastante el tamaño de la cavidad torácica en sí. Lo que por ahí confunde es porque muchas veces uno ve que las costillas llegan hasta cierto lugar, entonces uno supone que hasta ahí llega la cavidad torácica, pero eso no ocurre de esa manera en el animal, por el hecho de que el diafragma, como dije recién, tiene una convexidad bien marcada hacia el interior de la cavidad, separando las dos cavidades, y permite que algunos órganos abdominales, por ejemplo el hígado, parte del estómago, el páncreas, bueno, determinadas, puede haber alguna variante dependiendo de las especies, ¿no? Partes del intestino en algunos animales, queden como metidos en esa parte muy craneal del abdomen que tenemos inclusive formando parte de la pared a las costillas y a los músculos intercostales. Esa porción se llama porción intratorácica del abdomen, ¿sí? Porción intratorácica del abdomen. No quiere decir que esos órganos estén dentro de la cavidad torácica, significa que están dentro de la cavidad abdominal, pero que están protegidas justamente por el arco costal de ambos lados. ¿Sí? Es una parte que se introduce como hacia el interior de la cavidad torácica, pero no está dentro de la cavidad torácica, está muy adelantada, ¿no? Y eso es lo que muchas veces nos complica cuando uno revisa y escucha los sonidos del pulmón. De ahí la importancia de conocer la topografía del pulmón. Porque cuando estamos escuchando los sonidos de la ventilación, cuando nos vamos muy atrás, cuando nos vamos muy caudalmente, empezamos a percibir sonidos de otros órganos que no son puntualmente del pulmón, sino que son más bien de órganos abdominales. ¿Sí? Es decir, nos pasamos por detrás del diafragma, nos fuimos por detrás del diafragma y es ahí donde empiezan a aparecer sonidos, por ejemplo, del estómago o de partes del intestino, y eso nos confunde porque creemos que el animal tiene un problema en los pulmones, y en realidad lo que estamos escuchando son órganos abdominales, porque nos pasamos por detrás del diafragma y justamente por detrás de ese borde que ahora vamos a estudiar, que se llama borde basal del pulmón, que es un borde inclinado que tiene el pulmón, y ese borde basal hay que tenerlo muy en cuenta cuando uno escucha los sonidos de la ventilación, ¿sí? Porque si nos pasamos por detrás de ese borde, seguramente vamos a empezar a escuchar sonidos de otras vísceras que no tienen nada que ver con los pulmones, ¿sí? Bueno, entonces ahí tenemos entonces la forma de la cavidad torácica, esa forma así como un cono truncado, donde queda solapado parte de la cavidad por los miembros torácicos, es decir, queda muy restringido los lugares para explorar, porque una parte importante de la cavidad está tapada por los miembros torácicos, otra parte está reducida por la convexidad del diafragma, es decir, es una cavidad que parece
mucho más grande de lo que realmente es, ¿sí? La cavidad más grande es la abdominal, y después viene la torácica, ¿sí? Y el último sería la pélvica, que es mucho más chica que las dos. Entonces, bueno, esto ya sabemos que es el lugar donde están los principales órganos de la respiración o de la ventilación y de la circulación, como es el corazón y los pulmones, y también estuvimos observando un poquito algunas cuestiones vinculadas a la pared que vamos a rápidamente retomar. Ahí tenemos como ejemplo simplemente lo que es el esqueleto del tórax. Para recordar, cada especie tiene una cantidad determinada de costillas. Hay que conocer, hay que recordar la cantidad de costillas, porque eso después me va a permitir también ubicar topográficamente estructuras internas que hay en la cavidad, como por ejemplo el corazón, las válvulas cardíacas, que en algunas especies se hace muy complejo por el tamaño del corazón y la cercanía que tienen las válvulas del corazón. Bueno, pensemos en un carnívoro y sobre todo en un cachorro y algunas razas que son muy complicado de poder independizar el sonido de cada válvula. Pero bueno, hay que conocer la cantidad de costillas, porque eso me va a permitir ubicar órganos, ¿no es cierto? Pulmones, corazones, el borde basal. También podemos aproximadamente darnos cuenta dónde está la bifurcación de la tráquea. Bueno, tiene cierta aplicación conocer el número de costillas, como para poder identificar superficialmente la topografía de algunos órganos profundos, como la que mencionamos, ¿no? Bueno, acá tenemos la pared, digamos, hablando un poquito y retomando el tema de la pared, ya sabemos que además de huesos hay una serie de músculos, ¿no es cierto? Ya vimos los más superficiales, como era el dorsal ancho, el serrato ventral, también parte del oblicuo abdominal externo, que queda ahí de alguna manera originándose de las costillas y a pesar de ser un músculo abdominal, también forma parte de las capas que hay en la región costal lateral. Pero acá simplemente están mencionados los músculos, sobre todo estrictamente vinculados a la cavidad torácica, ¿no? El largo del cuello, que es un músculo que está ubicado, a ver si lo podemos marcar, no se ve muy bien, la verdad, es un músculo que queda arriba, acá, a este nivel, se puede ver un pedacito, ahí no mucho. Ese largo del cuello está dentro de la cavidad torácica, empieza más o menos al nivel de la novena vértebra torácica y después sigue y se mete en la región del cuello. Es el que forma el techo del espacio visceral que habíamos visto en el cuello, ¿sí? el largo del cuello, así se llama. Bueno, ese también forma parte de la musculatura interna o más profunda que hay en la cavidad torácica. Después tenemos el transverso del tórax, el recto torácico. El recto torácico más bien superficial, ¿sí? Está ubicado acá, y después se continúa caudalmente con el recto del abdomen. Son dos músculos que siguen un recorrido y una disposición similar. Y el transverso del tórax es un músculo que está aplicado o apoyado justamente en la parte, digamos, del esternón, sobre el esternón, la parte interna, la cara interna del esternón, ahí queda apoyado el transverso torácico. Son músculos que intervienen en la mecánica ventilatoria, ¿no? en la función de la inspiración principalmente, que es la parte más activa de la respiración. Bueno, después tenemos algunos músculos que también se van a vincular con partes del cuello, como son los escalenos, y el límite, este límite es importante, el músculo que está de alguna manera separando la cavidad torácica y la cavidad abdominal, músculo muy importante desde el punto de vista de la ventilación, el diafragma. Ahora vamos a ver algunas cositas relacionadas al diafragma. Ese es el que va a formar la salida del tórax, el límite caudal, y de un lado va a estar revestido por pleura, la parte torácica del diafragma está revestido por pleura, y la parte abdominal del diafragma está revestido por peritoneo. Es decir, todas estas cuestiones son importantes porque una cavidad está muy pegada a la otra y solamente están separadas por pleura, diafragma y peritoneo. Es decir, es el límite entre una cavidad y la otra. Bueno, y esto creo que ya lo hemos repetido varias veces. Ahí están los músculos ya más propios, ¿no es cierto?, de la pared lateral,
que son los intercostales. También hay unos musculitos que están vinculados a las últimas costillas, que son los elevadores y el retractor de la última, y el retractor de la última costilla. Bueno, estos músculos también se pueden diferenciar en inspiradores y expiradores, es decir, que permiten que ingrese el aire o que salga el aire cuando la respiración, ¿no es cierto?, ya es forzosa, ¿no? Como por ejemplo pasa en el ejercicio. Bueno, acá repitiendo un poco la cuestión del límite caudal, es importante esto tenerlo en cuenta, ¿no es cierto? Lo que sería toda la parte de la inserción del diafragma, todo lo que se va pegando el diafragma sobre la parte interna de las costillas. También el diafragma tiene una inserción en el techo, ahí donde están las últimas vértebras torácicas y las primeras lumbares, eso se llama inserción lumbar. Son los pilares del diafragma, una parte bastante voluminosa, carnosa en algunas especies, como por ejemplo en los rumiantes o en el caballo, pero acá principalmente estamos mencionando la inserción costal del diafragma, ¿sí? Y este diafragma, junto con la pleura y el peritoneo, son las que en definitiva van a estar formando el límite entre la cavidad torácica, la cavidad pleural y la cavidad peritoneal. En definitiva es básicamente lo mismo, ¿no? Cavidad pleural y cavidad peritoneal, ¿sí? Hay algunas patologías a veces donde el diafragma se pierde, ¿no es cierto?, parte de su arquitectura, sobre todo cuando son traumatismos muy severos, y puede haber rupturas, a veces son espontáneas, medio raro, pero a veces puede ocurrir, pero a veces hay rupturas del diafragma donde también se lesiona el peritoneo y la pleura, y algún órgano abdominal puede llegar a meterse dentro de la cavidad torácica. Eso es lo que se conoce comúnmente como hernia diafragmática, ¿sí? Que es una patología que se ve con más frecuencia en los carnívoros que en otros animales, sobre todo cuando hay traumatismo bastante severo, ¿no? Y a veces el animal manifiesta síntomas cuando ya pasaron varios días de este tipo de lesiones, ¿no? Bueno, se tiene muy en cuenta entonces esta cuestión de lo que es la pleura, el diafragma y el peritoneo como límite entre las dos cavidades, ¿no? Y bueno, y la pleura, como veníamos hablando, que va adherida a la parte interna de las costillas, justamente cuando se choca contra la inserción costal del diafragma, el lugar donde se está fijando el diafragma en contra de las costillas, justamente ahí hace un giro, ¿sí? Hace un giro y se adhiere íntimamente al diafragma. Bueno, justamente esos giros que hace la pleura, y puntualmente cuando la pleura pasa desde la pared costal hacia el diafragma, se llama línea de reflexión, ¿sí? Ese es el nombre que tiene, reflexión costodiafragmática, ¿sí? Esa línea de reflexión, es decir, ese pliegue que hace la pleura para pasar desde las costillas hacia el diafragma, es importante de un punto de vista clínico, de un punto de vista quirúrgico. Es decir, si nosotros nos pasamos por detrás de esa línea, por ejemplo, cuando hacemos una punción, cuando hacemos una cirugía o un drenaje o lo que sea, podemos estar metiéndonos accidentalmente en la cavidad abdominal, en vez de estar metiéndonos en la cavidad torácica. Quiere decir que nos pasamos por detrás de esa línea de reflexión o ese pliegue que hace la pleura justamente cuando pasa desde la parte costal hacia el diafragma. Por eso se tiene muy en cuenta cuando se hacen este tipo de maniobras quirúrgicas, punciones, drenajes, para evitar esta cuestión. O, por ejemplo, cuando hay que hacer una biopsia, que hoy en día todas estas cuestiones ya se hacen con ecografía, ¿sí? Ya lo venimos repitiendo en muchas clases. Hoy en día las punciones, las ubicaciones de los drenajes, las biopsias y demás, se hacen apoyados y ayudados de imágenes ecográficas, porque eso nos da mucha más precisión, ¿sí? Antiguamente no existían estos aparatos y había que hacerlo a ciega, conociendo con mucho detalle la anatomía, y en algunas de estas maniobras, accidentalmente uno se podía meter dentro de la cavidad abdominal, porque, bueno, justamente nos pasábamos de ese límite que establece la pleura y la inserción
o la línea de reflexión costo diafragmática. A ver, la podemos marcar acá, esa línea de inserción sería esto, a ver si lo podemos ver acá, sería cuando la pleura que viene pegadita a las costillas, llega hasta la zona del diafragma y ahí se pliega. Justamente ese ángulo que forma la pleura en contra del diafragma, eso es lo que se denomina reflexión costodiafragmática. ¿Sí? Hay como un bolsillo que queda ahí, un receso, un bolsillo que hace la pleura y es justamente cuando la pleura cambia de posición. Pasa de las costillas hacia el diafragma. Si uno hace una maniobra, una punción, lo que sea, por detrás de ese lugar, nos vamos a meter con certeza al interior de la cavidad abdominal. Y bueno, podemos tener alguna complicación. Bien, acá tenemos para más o menos como modelo, esto después lo vamos a simplificar, ¿sí? Lo vamos a simplificar cuando estudiemos un poquito el borde basal del pulmón. El borde basal del pulmón sigue más o menos la misma dirección, tiene la misma inclinación y va respetando aproximadamente lo mismo que hace la inserción costal del diafragma. Va a ir variando un poquito de acuerdo a cada especie, pero tampoco es una diferencia terriblemente marcada. ¿Sí? Es bastante parecido en todas las especies, lo único que va cambiando un poco es la cantidad de costillas que tiene cada especie, por eso también es importante reconocer qué número de costillas tiene cada animal. Y entonces, cuando veamos el borde basal del pulmón, que es un borde inclinado en sentido cráneo-ventral, más o menos así, vamos a ver que respeta o sigue aproximadamente lo mismo que hace la inserción costal del diafragma. Así vamos a determinar, dependiendo de las especies, 3 o 4 puntos de referencia para poder trazar una línea imaginaria y de esa manera poder determinar superficialmente cómo es el recorrido del borde basal del pulmón. ¿Sí? Ese borde basal es importante reconocerlo desde el punto de vista clínico, porque si yo me paso por detrás de ese borde basal, voy a empezar a escuchar sonidos que a veces, y esto por ahí es medio contradictorio lo que voy a decir, a veces sin necesidad de pasarse de ese borde basal, hay lugares cuando uno hace la exploración del pulmón, de la ventilación, de los sonidos de la ventilación, que a veces hay tan poquito tejido pulmonar que podemos escuchar ruidos o sonidos de órganos abdominales. ¿Sí? Pero bueno, si uno se pasa por detrás de este borde basal, es casi un hecho que vamos a empezar a escuchar sonidos del estómago, sonidos del intestino, bueno, sonidos que no tienen que ver con la mecánica de la ventilación. Pero pasa con cierta frecuencia que dependiendo dónde estemos escuchando, lo más, digamos, recomendable, más allá que hay que hacer una revisación completa, pero para poder escuchar bastante bien los sonidos de la ventilación, es principalmente en los lugares donde hay mucho tejido pulmonar y donde hay grandes bronquios, que sería más o menos como en el centro del pulmón. Si nos vamos más hacia la periferia del pulmón, la cantidad de tejido pulmonar disminuye, el calibre de los bronquios, de los bronquíolos se hace cada vez más chiquititos y a veces no se escucha bien, y en ese caso puede ser que también escuchemos superpuestos sonidos de órganos que son propios del abdomen, que no son, digamos, vinculados estrictamente con la mecánica de la ventilación. Pero bueno, eso ya lo van a experimentar ustedes, ya van a ver el año que viene también con semiología, todas estas cuestiones, y ahí también les van a dar las recomendaciones anatómicas para poder hacer una buena auscultación, que se llama, ¿no? La idea es escuchar la mayor parte del tejido pulmonar con el propósito de determinar si hay un sonido anormal o está todo, digamos, bien, ¿no? Esa es un poco la idea. Bueno, ahí tenemos, pensé que no la tenía esta imagen, ahí está la línea de reflexión costodiafragmática, la misma imagen que veíamos antes, ¿no? Ahí está, yo lo dibujé, en realidad le puse esta línea porque no se alcanza a ver la pleura acá, fíjense que casi que no hay separación
entre el pulmón y la pared. La pared, acá se ve, la pared costal, debería serlo de otro color. Bueno, vamos a ver si lo podemos hacer más gruesito, el color amarillo. Ahí estaría, bueno, vamos a borrar. Ahí estaría la pared costal, ¿sí? Toda la pared costal, y fíjense que el pulmón está ahí prácticamente en contacto, ¿no es cierto? Hay casi que el espacio de la cavidad pleural es prácticamente imperceptible, casi que no se nota. Acá se nota un poquito, entre los lóbulos más craneales y la pared de esta zona. Fíjense que ahí se nota esa pequeña línea negra. Bueno, eso ahí sería el espacio de la cavidad pleural. Eso debe tener líquido, ¿sí? En condiciones normales debe tener líquido pleural, y estaría ese espacio entre la pleura pulmonar y la pleura, en este caso, pleura costal. Es una pequeña hendidura, una pequeña separación entre ambas pleuras ocupadas por líquido que produce la pleura, líquido pleural, y también hay presiones subatmosféricas, es decir, presiones que permiten que el pulmón esté expandido, ¿sí? Y que cada vez que la cavidad torácica cambia de tamaño, es decir, se hace más grande en sentido, ¿no es cierto?, se hace mayor de diámetro, y también cambia su tamaño cuando el diafragma se va para atrás, se va para caudal cada vez que se contrae. Bueno, todos esos cambios sutiles que hace la cavidad torácica, el pulmón copia todas esas modificaciones de tamaño de la cavidad para generar, ¿no es cierto?, las presiones necesarias y poder introducir el aire desde la atmósfera, ¿no? Porque si no, no entraría jamás el aire atmosférico al interior de los pulmones. Esto es así, es decir, dentro de la cavidad pleural no solamente hay una pequeña cantidad de líquido, sino que hay un vacío, hay presión subatmosférica, que eso va a permitir que los pulmones copien dócilmente cada vez que la pared, torácica modifica su tamaño. Entonces, de esa manera permite aspirar el aire, permite que el aire atmosférico ingrese hacia el interior de las vías respiratorias. Bueno, ahí se alcanza a ver una pequeña separación, ahí también hay otra separación, pero en realidad lo que pasa es que ahí también hay otra separación. Bueno, esto es en el animal vivo, ¿no es cierto? En el animal vivo el pulmón está completamente lleno de aire, y está la pleura pulmonar en contacto con la pleura costal, en contacto con la pleura diafragmática que está acá, en contacto con la pleura mediastínica, en contacto con el pericardio y el corazón. Es decir, está todo muy, muy pegadito una cosa con otra, ¿no? Los pulmones están revestidos completamente, solamente hay una pequeña parte de los pulmones que no tiene pleura pulmonar, pero prácticamente toda la superficie, todos los bordes, todos los surcos, todas las imperfecciones que tiene el pulmón, todo eso está revestido de pleura, ¿no? Todo eso está revestido de pleura. Y esta cavidad pleural, que son dos, una cavidad del lado izquierdo y una del lado derecho, mantienen esa presión negativa, esa presión subatmosférica, con ese propósito, para que los pulmones se mantengan expandidos, para que cada vez que la cavidad modifique su tamaño, los pulmones puedan ir copiando esas modificaciones de tamaño, y de esa manera generar las presiones necesarias para que ingrese el aire del exterior. Si hay una herida, eso suele ocurrir, ¿no? En traumatismo, si hay una herida y, por ejemplo, una herida punzante, o a veces una fractura de una costilla, ¿no? Una fractura de una costilla donde se rompe la pleura, ¿sí? Se rompe la pleura costal, o una herida punzante donde se conecta el exterior con la cavidad pleural. ¿Qué es lo que ocurre si se conecta el exterior con la cavidad pleural que tiene presión negativa? Y bueno, rápidamente va a meterse el aire atmosférico, el aire externo se va a meter al interior de la cavidad pleural. Y el pulmón se va a empezar a colapsar, ¿sí? Porque ese espacio no debe haber aire, en ese lugar no debe haber aire, no hay aire naturalmente, ¿sí? Salvo que haya algún tipo de lesión, o que se rompió por un traumatismo externo, o fractura de costilla, o a veces porque se rompe la pleura pulmonar y se rompen también las vías, se lesionan las vías aéreas, y parte del aire que entra al pulmón se escapa y empieza a llenar la cavidad
la cavidad pleural con el aire inspirado, eso se llama neumotórax interno. Hay dos tipos de neumotórax, el externo, que es por